Vivimos en una generación que está obsesionada con las actualizaciones. Nuestros dispositivos electrónicos como teléfonos, tabletas, computadores, cada cierto tiempo nos envía un mensaje y dice que hay una notificación, perdón, una actualización disponible. Y aunque muchas personas corren a actualizar sus dispositivos, otros esperan. No, yo ahora no voy a actualizar. Y no lo hacen hasta que ven que el dispositivo se vuelve lento, las aplicaciones no funcionan, las imágenes se congelan, y entonces entienden que no hay más remedio que realizar la actualización. Y entonces proceden a hacerla. Pero hay algo muy interesante en el proceso de actualización de los dispositivos, y es que ninguna actualización cambia el sistema operativo del dispositivo. Ninguno lo cambia, sino que mejora lo que ya está programado. Los seres humanos no somos como un dispositivo electrónico. Por lo tanto, nosotros no necesitamos actualizaciones. La vida cristiana no es solamente un cambio o mejorar ciertos hábitos, sino que la vida cristiana necesita es una transformación radical. Y esa transformación solo puede ser realizada por Dios. Solo Dios puede transformar la vida de cada creyente. No existe ningún programa, no existe ninguna actualización que nos haga mejor, excepto lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Y hoy vamos a hablar precisamente de esto. Vamos a ver que en Efesios 4, versículos 22 al 24, Pablo nos va a mostrar que para lograr la transformación, nosotros los creyentes necesitamos hacer tres cosas, o necesitamos tres acciones en nuestras vidas. La primera y la tercera nos corresponde a nosotros, pero la segunda acción solamente la va a poder hacer Dios. Veamos entonces las acciones. La primera acción es despojarnos del viejo hombre. Acompáñenme en su Biblia, versículo 22. Que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Y aquí Pablo está hablando de la manera en la que nosotros nos comportábamos antes de llegar a Cristo. Es decir, esa vieja forma de vivir que tenía una serie de comportamientos y una conducta que nos llevaba a caminar de espaldas a Dios. Una vida donde nosotros caminábamos en función de esa mentalidad distorsionada que tiene el mundo. La idea que tiene Pablo es llevar a los hermanos de Éfeso a pensar en el estilo de vida que tenían antes de llegar a Cristo para que le den un giro de 180 grados de manera que puedan rechazar los comportamientos que no le agradan a Dios. Vale la pena resaltar que Pablo aquí le está hablando a creyentes y no le está hablando a inconversos. Por lo tanto, Pablo es consciente de que aún dentro de la iglesia habemos hermanos que estamos luchando con esos vestigios que quedan de la vieja vida. Quizás en nuestro carácter, en nuestro orgullo, algunos pecados, porque aunque es cierto que aquel día que nosotros nos acercamos a Cristo, nosotros rechazamos y repudiamos la anterior manera de vivir que teníamos, nos arrepentimos de ella, y aunque hayamos hecho eso, siempre habrán comportamientos que regresan para ocupar un lugar en nuestra vida. Y eso es debido a nuestra naturaleza pecaminosa. Por esa razón, Pablo dice que para abrazar esas verdades, las verdades de Jesucristo, nosotros los creyentes tenemos que despojarnos del viejo hombre. Y aquí Pablo está diciendo que el viejo hombre representa lo que somos por naturaleza en Adán. ¿Cómo somos? Caídos, corruptos y esclavos del pecado. Una humanidad sin Dios vive en una depravación total por causa del pecado. El pecado tiene el poder de nublar la mente, de nublar los sentidos y de impulsar a las personas a realizar las cosas que no quieren hacer. Todas las áreas de la vida de una persona sin Dios son contaminadas y afectadas por esa naturaleza pecaminosa que se adquirió en Génesis 3. El viejo hombre no es solo lo que hacemos, sino también lo que somos sin Cristo, o sea, nuestra esencia. Permítame ilustrarle esto. Un árbol no es malo
porque da frutos malos. O sea, un árbol da frutos malos porque es malo. Parece un juego de palabras, pero vamos a ilustrarlo mejor. Los seres humanos no mentimos, nos enojamos o pecamos simplemente por decisiones aisladas o debido a las circunstancias, sino porque dentro de nosotros está la concupiscencia, que es lo que la Biblia llama esa inclinación natural a hacer las cosas que no debemos hacer. Es culpa de esa naturaleza interna caída que hemos heredado de Adán. Y lo más interesante es que Pablo, la persona que está hablando aquí, no era ajena a esta situación. Por eso Pablo, en Romanos capítulo 7, versículos 19 y 20, escribe lo siguiente: pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Y esto es muy interesante porque Pablo está hablando a la iglesia de Éfeso y les dice, tienen que despojarse del viejo hombre. Y está usando una metáfora de algo que nosotros hacemos cada día, y es cambiarnos de ropa. Cambiarnos de ropa. Normalmente cuando nosotros salimos en la mañana y regresamos a nuestra casa, puede ser del trabajo, de las clases o de un paseo, inmediatamente ¿qué hacemos? Nos quitamos la ropa y nos duchamos para quitar de nosotros toda la suciedad que hemos acumulado durante todo el día. De esta manera, cuando nosotros los creyentes nos damos cuenta que estamos pensando o estamos actuando conforme a los viejos pensamientos o los viejos patrones que teníamos en nuestra carne antes de venir a Cristo, entonces debemos tomar la decisión de despojarnos de esos pensamientos y de esas clases de acciones. Pero nosotros somos los que tenemos que tomar la acción. Y esto sugiere un cambio de la conducta de nuestra vida, un cambio en nuestra manera de vivir. Y la razón que dice Pablo, por la cual nosotros debemos despojarnos del viejo hombre, es porque dice que todo lo que está ligado a él se corrompe por nuestros deseos engañosos. Pablo quiere que los creyentes entiendan que todo lo que hay en el viejo hombre, en nuestra vida pasada, estaba o está sujeto a el engaño. Y es un engaño que está guiado constantemente por nuestro egoísmo. El ser humano es egoísta por naturaleza. Solo pensamos en nosotros mismos cuando no ponemos a Dios en nuestro corazón. Cuando Dios no es el centro de nuestra vida, queremos ocupar nosotros ese centro. Y eso, en lugar de darnos fuerza, lo que hace es arruinar nuestra vida. La arruina, ¿por qué? Porque los deseos pecaminosos del viejo hombre nos prometen gozo y felicidad, pero al final no pueden cumplir su promesa permanentemente. Por eso la felicidad temporal del pecado es eso, temporal, no dura para siempre. Y llega un momento en nuestra vida que nos trae tristeza. Trae tristeza, trae división, trae abandono, porque el pecado siempre se va a presentar como algo atractivo, pero en el fondo es solo un engaño. Promete satisfacción, pero produce un vacío tremendo en las personas. Promete libertad, pero termina esclavizándonos a ese pecado. Promete vida, pero al final solo nos llevará a la muerte y a la separación de Cristo. Despojarse del viejo hombre, por supuesto, no es fácil, ni se logra tampoco de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque esto implica una negación de nosotros mismos, implica una negación de las cosas que a nosotros nos gustan, es el destierro del egocentrismo. Requiere una comprensión profunda de que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Usted no es su dueño. Usted le pertenece a Dios y Él pagó por su libertad un precio muy alto, la sangre derramada de Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando nosotros nos hacemos creyentes, cuando nosotros venimos a Cristo, junto con Cristo, tenemos que aprender a morir cada día a nuestro yo. Pero para poder morir a nuestro yo, requiere un cambio de pensamientos. Un cambio de nuestra mente.
Y esto nos conecta con el segundo punto. El segundo punto que Pablo menciona es que necesitamos ser renovados en la mente, versículo 23. Pablo dice, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Después de exhortar a los hermanos a que se despojen del viejo hombre, Pablo nos lleva al mayor campo de batalla y el centro neurálgico del cambio cristiano, la mente. Allí sucede todo. Si nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar, jamás vamos a cambiar nuestra manera de actuar. ¿Por qué la mente? Porque el problema del ser humano no es solo moral, no es solo las cosas que hacemos, sino que es un problema mental y es un problema espiritual. La humanidad que vive sin Cristo, ¿qué hace? No piensa correctamente ni de Dios, no tiene una concepción correcta de lo que es el pecado y aún peor, tienen un concepto erróneo de ellos mismos. Las personas que están allá afuera piensan que las cosas que hacen son buenas y que ellos son buenos. Por lo tanto, si yo soy bueno y las cosas que hago son buenas, no necesito arrepentirme, no necesito perdón y no necesito a Dios. Por eso, la transformación verdadera comienza en el entendimiento de nuestra vida, en la renovación de nuestra mente. Porque si nosotros entendemos quiénes somos nosotros sin Cristo y a dónde nos va a conducir esa vida, entonces podemos entender nuestra necesidad de un Salvador. De lo contrario es imposible. Las personas, si no saben que están perdidas, no van a poder entender que necesitan ser salvadas. Si en el caso de una persona inconversa, su mala conducta es consecuencia de una mente que ha sido distorsionada por el pecado, sería lógico suponer que el correcto comportamiento de nosotros los creyentes se deriva de una mente que ha sido renovada o una mente que ha sido transformada. Y por eso Pablo dirige su atención a la nueva mentalidad que todos los creyentes debemos tener como hijos de Dios. La palabra griega que usa Pablo cuando habla sobre renovados es ananeustai, que sugiere la idea de algo nuevo, es como en el sentido de ser joven o algo que nunca ha estado. En otras palabras, lo que Pablo quiere decir es que una renovación de nuestra mente debe ser continua. Necesitamos continuamente y permanentemente ser renovados en nuestro interior o en el espíritu de nuestra mente. Y esa renovación es recibida solamente en la naturaleza nueva que nosotros adquirimos cuando venimos a Cristo. La renovación de nuestra mente sería imposible si no hay una nueva manera de pensar. Es decir, nuestra transformación moral, las cosas que nosotros damos como malas, no sería posible que nosotros las entendamos como malas si no tenemos una renovación espiritual de parte de Dios en nuestras mentes. Veamos la diferencia entre la mente natural y la mente renovada. La mente natural está centrada en sí misma, distorsiona la verdad, justifica el pecado y resiste a Dios. Esa es la mente natural. Una mente renovada en Dios ama la verdad, discierne lo que es bueno y lo que es malo, se somete a la voluntad de Dios y piensa conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña. La mente renovada siempre va a denotar el carácter dinámico de nuestra nueva vida en Cristo. Pero hay algo importante y es que esa renovación no es fruto del esfuerzo humano. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada para que nuestra mente sea renovada, porque es un trabajo que le corresponde al Espíritu Santo de Dios. Es la obra del Espíritu Santo actuando en nuestras vidas y ocurre en la medida en la que nosotros nos entregamos o nos rendimos a Dios para que Dios dirija nuestra vida, especialmente la parte de nuestra personalidad que controla el razonamiento y la voluntad. Porque de esa manera, todo lo que nosotros pensemos y lo que nosotros hagamos va dirigido a agradar a Dios. Pero eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo.
Tampoco podemos ignorar que es un proceso, hermanos. Es un proceso continuo que Dios inicia en la vida del creyente cuando nosotros venimos a Él. En algunas personas será más rápido que en otras, pero en otros siempre podrá tardar más. Entonces, el Señor nos invita a que seamos pacientes, con aquellas personas que tienen sus luchas y quizás nosotros hemos avanzado en ciertas áreas, pero esa persona puede estar avanzando en otras. Entonces, no juzguemos a los hermanos porque quizás no hayan llegado a ese tipo de madurez que quizás usted y yo hayamos alcanzado. ¿Cómo ocurre la renovación de nuestra mente? Por la palabra de Dios. La Escritura tiene el poder para reprogramar nuestra manera de pensar. ¿Cómo lo hace? Como dijo Jesús, santifícalos en tu verdad. Nosotros somos santificados en la verdad de Cristo. Nosotros somos santificados a través de la palabra. Cada vez que usted lee la palabra, o yo no sé si a usted le pasa o no le pasa, usted es confrontado con ella. Usted es confrontado con las cosas que está haciendo, con las cosas que está pensando, porque eso tiene el poder de la palabra. Nos pone como frente a un espejo y nos muestra nuestra realidad en Cristo. Cada vez que nosotros nos acercamos a la palabra con un corazón dispuesto. Es también realizada por la obra del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien ilumina nuestra vida para que la palabra de Dios sea aplicada en ella. La palabra de Dios nos va a convencer de justicia, de juicio, nos va a transformar y todo eso a través del Espíritu Santo de Dios. Y por último, los medios de gracia, la predicación, la oración, la vida en comunión dentro de la iglesia. Dios usa estos medios para renovar nuestra mente en cada momento. Pero hermanos, si nuestra mente está siendo solamente estimulada por las redes sociales o por la información que no edifica, nuestra mente jamás será renovada. Jamás va a ser renovada, porque lo único que tiene el poder para renovarla es el Espíritu Santo de Dios a través de la palabra de Dios. No a través de Facebook, no a través de Instagram, no a través de las redes sociales, no a través de las telenovelas, no a través de... No, es a través de la palabra de Dios. Entiéndame, yo no le estoy diciendo que no tenga redes sociales, pero que nosotros valoremos y evaluemos qué está alimentando nuestra mente constantemente. Porque si nosotros nos alimentamos mal, nuestra mente no va a poder tener los argumentos para rechazar las mentiras que constantemente nos están vendiendo las redes sociales y las noticias y todo el mundo a nuestro alrededor. ¿Qué estamos haciendo con nuestra mente? ¿De qué la estamos llenando? Dios nos va a dar una mentalidad renovada y esa mentalidad va a ajustar nuestros criterios conforme a los criterios de Jesucristo. En 1 Corintios, capítulo 2, versículo 16, Pablo realiza una gran afirmación. Nosotros tenemos la mente de Cristo, lo cual implica humildad, servicio, perdón, confianza permanente en Dios. Es una afirmación de Pablo. Y entonces yo pregunto, ¿realmente tenemos la mente de Cristo? ¿Nuestros pensamientos están alineados a los pensamientos de Cristo? Es una pregunta retórica, no quiero que me la conteste, pero sí para que usted pueda meditar en ella. ¿De qué está llenando usted su mente? La tercera acción que nos corresponde a nosotros es vestirnos del nuevo hombre. Versículo 24. Efesios 4:24 continúa. Y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. Ahora Pablo dice que cuando nosotros tenemos una mente renovada, entonces tenemos nosotros que evidenciar ese cambio que la mente renovada está ejerciendo en nosotros de una manera visible. Y es por eso que Pablo dice revestíos del nuevo hombre, volviendo a utilizar aquella figura de la ropa. Entonces nos despojamos del viejo hombre, pero nos tenemos que vestir del nuevo cuando tenemos nuestra mente renovada. Pablo se está refiriendo a que cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros nos convertimos en una nueva creación.
Una creación totalmente nueva, como dice la palabra, nuevas criaturas, somos nuevas criaturas. Y aparte de eso tenemos la naturaleza que Dios nos da en el creyente. Por eso dice que somos hechos a la semejanza de Dios. Es el resultado de esa regeneración o de ese nuevo nacimiento, el cual está ligado a nuestra unión con Jesucristo. Solamente se consigue en la unión con Jesucristo. Si nosotros no hemos nacido de nuevo con Cristo, no vamos a poder ser renovados en nuestra mente y no vamos a poder revestirnos del nuevo hombre. ¿Qué va a prevalecer entonces? Aquel viejo hombre que nos dirigía fatalmente hacia la corrupción. Y no vamos a poder tener esa nueva creación en Cristo que está orientada a Dios. La nueva creación, el Espíritu Santo nos lleva a orientar nuestros pensamientos a Dios. Todos nuestros pensamientos van orientados hacia Él. Este nuevo hombre del que habla Pablo tiene dos particularidades. La primera es que es creado a la semejanza o en la semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque en Génesis 1, la palabra dice que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Por lo tanto, Adán y Eva disfrutaban de la semejanza y la imagen de Dios. Pero luego en Génesis 3, esa imagen de Dios se distorsionó por causa del pecado. Pero ahora, en la nueva creación, se regenera esa imagen de Dios. Y se empieza a regenerar para volver otra vez a ser la imagen original que Dios quería para la humanidad. Y es una humanidad renovada que debe evidenciar el carácter de Cristo. Y esa nueva humanidad, ese nuevo hombre, nos inclina o nos lleva hacia los buenos deseos y las pasiones que son nobles, las cosas que son buenas. Esto lo menciona Pablo en la carta a los Colosenses en el capítulo 3, versículo 10, cuando les dice: y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen del que lo creó. Hermanos, el nuevo hombre refleja el diseño original de Dios. La imagen de Dios en Cristo está siendo renovada en la vida de cada uno de nosotros. Y ese es uno de los resultados de la gracia de Dios. Porque nosotros no hacemos nada para restaurar esa imagen, sino que es Dios, por su gracia, que nos está renovando cada día. Está trabajando en nosotros para restaurar lo que el pecado dañó en nosotros. Cuando nosotros nos miramos a un espejo, nos damos cuenta que hemos cambiado. Y aunque quedan vestigios de aquella humanidad vieja, creo que ninguno de nosotros podría decir que es el mismo. Todos hemos cambiado. Unos habrán cambiado más que otros, pero todos, absolutamente todos, hemos cambiado. Ya no somos los mismos que fuimos rescatados por el Señor. Ya no somos los mismos. Hemos cambiado. Estamos en el proceso de santificación. Y seguimos batallando con nuestras cosas, luchas con nuestros pecados, con el carácter. Pero sabemos que tenemos una meta y es evidenciar el carácter de Cristo. Y esa es la lucha que tenemos constantemente. Por eso cuando vienen los malos pensamientos a nuestra cabeza o vienen esos comportamientos erróneos, los debemos rechazar, mis hermanos. La segunda particularidad que muestra Pablo es que este nuevo hombre o esta nueva criatura ha sido creada en la justicia y la santidad de la verdad. Porque Dios no solamente imputa justicia, sino que también la imparte al pecador a quien agrada salvar. Dios nos justifica y es así como nosotros los creyentes comenzamos a cumplir con nuestros deberes con los demás. No por nosotros, sino por lo que Dios pone en nosotros. Nosotros ayudamos a las demás personas, tratamos a las demás personas bien, no porque nosotros queremos hacerlo, sino porque es que lo que hay de Dios dentro de nosotros nos impulsa a hacerlo, hermanos. Nos impulsa a ser generosos, nos impulsa a tratar bien a las personas, nos impulsa a ayudar a las personas. Pero la justicia jamás camina sola. La justicia siempre va acompañada de la santidad. Por eso es en justicia y en santidad. De modo que toda persona regenerada
y convertida a Cristo, con un nuevo nacimiento, cumple con todas las obligaciones con referencia a Dios, queriendo agradarlo y queriendo obedecer la voluntad de Él y obedecer todos los preceptos que han sido escritos en la palabra del Señor. Además, la justicia y la santidad que Dios nos otorga son verdaderas. Son verdaderas, no son engañosas como esas que encontrábamos en la vieja naturaleza, de las que yo estaba hablando hace un momento, sino que la justicia de Dios conduce al ser humano, al creyente, a su verdadera realización, a tal punto que nos satisface. Nos satisface. Cuando nosotros vivimos una vida que agrada al Señor, nosotros encontramos gozo en servir al Señor. Encontramos gozo en ayudar a los demás. Encontramos gozo a obedecer a Dios. Encontramos plenitud en la vida que Dios nos invita a caminar. Pues yo no sé si a usted le pasa, pero yo encuentro gozo, mis hermanos, en las cosas que hago para el Señor. Yo encuentro gozo en lo que Cristo hizo por mí. Yo encuentro gozo en la vida de ustedes, en ver cómo ustedes que cada domingo que vienen aquí siguen perseverando en el Señor. Siguen perseverando a pesar de las luchas, de las situaciones, de las cosas que puedan pasar a lo largo de la semana. Ustedes vienen aquí el domingo para tener este encuentro con la palabra del Señor y permitir que la palabra del Señor pueda también transformar sus vidas. Este nuevo hombre, del cual nos tenemos que revestir, ha sido predestinado y creado en Cristo Jesús para hacer unas buenas obras que ya han sido preparadas de antemano para que todos caminemos en ella. Todos tenemos que caminar en ella. Pero las obras que nosotros hacemos no son la causa de nuestra salvación. No necesitamos hacer absolutamente nada, sino que son el propósito y el resultado de esa salvación. Es decir, nosotros no hacemos cosas para ser salvados, sino que porque hemos sido salvados, entonces hacemos las buenas obras que el Señor nos ha mandado hacer. La convicción que tenemos de que Cristo pagó el precio por nosotros, de que Cristo se sacrificó en esa cruz por amor de nosotros, que nosotros tenemos una salvación que jamás se nos será quitada, nos invita a reflejar el carácter de Cristo, nos invita a glorificar a Dios y a vivir una vida con sentido y con propósito, lejos de lo que el mundo nos puede ofrecer. No podemos pasar por alto que tenemos una meta. Y nuestra meta es llegar a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es símbolo de madurez cristiana, símbolo de unidad de fe y del perfecto conocimiento del Hijo de Dios. Y todo esto junto nos va a llevar a ser justos como Dios es justo y santos como Él es santo. La justicia habla de nuestras obligaciones con nuestro prójimo. Debemos ser justos, pero la santidad habla sobre las obligaciones, nuestras obligaciones hacia nuestro Señor Jesucristo. Juntas, justicia y santidad forman el conjunto de virtudes humanas que Dios demanda de cada uno de sus hijos. Para concluir, vamos a ver el contraste en este cuadro y la simetría tan interesante que hay en el versículo 22 y 24. El versículo 22 dice, en cuanto a la antigua manera de vivir, despojados del viejo hombre que está siendo corrompido por los deseos que proceden del engaño. Y el 24 dice, en cuanto a la nueva manera de vivir, al nuevo hombre, vestidos del nuevo hombre que fue creado según Dios, en la justicia y santidad que proceden de la verdad. Son simétricos y se contrastan entre sí. Pero también es interesante que para pasar del versículo 22 al versículo 24 necesitamos el 23. No lo podemos quitar, porque si nuestra mente no es renovada, no vamos a poder pasar al versículo 24. Tener una mente renovada por el Espíritu Santo, que ama la verdad, discierne lo bueno y lo malo, que se somete a la voluntad de Dios y piensa conforme a la palabra de Dios, es un proceso continuo donde estamos llamados todos, absolutamente todos, a despojarnos de ese viejo hombre. Y el despojarnos involucra arrepentimiento y también involucra reconocimiento. Necesitamos reconocer que estamos mal y arrepentirnos
para poder vestirnos del nuevo hombre. Porque el arrepentimiento y el reconocimiento es lo que produce que el Espíritu Santo de Dios transforme nuestra mente. Si nosotros no nos arrepentimos, no lo vamos a poder hacer. Yo no hablo de perfección, sino que estoy hablando de una conciencia real de nuestra necesidad de ser transformados por Dios para poder continuar perseverando en el Señor, reconociendo que no es por nosotros ni por las cosas que hacemos, sino que somos el resultado de la gracia salvadora de Dios en Jesucristo a través del Espíritu Santo de Dios. Sin la obra de Cristo, nosotros no podríamos estar aquí. Estaríamos condenados. Recordemos que el pecado de la muerte, la paga del pecado es la muerte. Podríamos estar muertos, pero Dios fijó los ojos en nosotros y en lugar de pagarnos como merecíamos, no solo no nos mató, sino que nos dio vida y nos la dio en abundancia para que podamos estar con Él por la eternidad.